Buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de Hosteltour Televisión, donde hoy hablaremos de un segmento de la hotelería cuyo protagonismo ha crecido al ritmo de los cambios experimentados en el perfil del turista que nos visita. Hablamos de los hoteles urbanos, un modelo de negocio cuyo éxito ha acabado atrayendo incluso a numerosas cadenas hoteleras que hasta hace poco exclusivamente eran vacacionales y que ha posicionado a ciudades que antes no estaban tan vinculadas con ese tipo de registro turístico, como es el caso, por ejemplo, de Palma. En los próximos minutos queremos analizar qué perspectivas de crecimiento tiene este segmento o cuáles son las claves para alcanzar la rentabilidad en él. También abordaremos aspectos relacionados con el atractivo de los hoteles urbanos para inversores o su potencial para dinamizar ciudades, dotándolas de espacios para turistas, pero también para residentes. ¿Con qué atributos debe contar una marca urbana en 2023? ¿Qué retos particulares enfrenta este tipo de oferta? ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok, 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 ok. okmobility.com. Alquila, compra, suscríbete. Pues junto a nuestros invitados hoy en el plató vamos a tratar de dar respuesta a todas esas cuestiones y a otras más que seguramente van a salir en los próximos 60 minutos. Hoy nos acompaña, contamos con Nicolás Cousin, él es el Managing Director de Christian Co. para España y Portugal. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por haberte desplazado para estar hoy aquí con nosotros. También está con nosotros Toni Orrach, él es el CEO y propietario de HM Hotels. Toni, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por tu presencia. Vuelves al plató de Hosteltour Televisión después de muchos años sin estar aquí. Javier Vic, presidente de la Asociación Hotelera de Palma. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Hace menos tiempo que estuviste por aquí, pero como al final es un recurso con muchos conocimientos, pues bueno, hoy vamos a hablar de Palma y no podías faltar, evidentemente. Muchas gracias. Y otra persona que tampoco podía faltar es Pedro Mares, el director gerente de la Fundación Palma 365. Pedro, buenas noches. Gracias por invitarme, buenas noches. Y gracias de nuevo por acompañarnos. Antes de comenzar con la tertulia, vamos a ver este vídeo que apunta a algunos de los aspectos más relevantes y de los que iremos hablando durante los próximos minutos. Los hoteleros se enfrentan este año a una incertidumbre que les obliga a actuar con prudencia, pero en medio de tanta confusión hay tendencias claras que indican qué segmentos de demanda, tipos de producto y destinos tienen más posibilidades, y entre ellos destacan los hoteles urbanos. Este segmento siempre ha atraído la inversión hotelera, y esto al parecer no va a cambiar en los próximos años. Los destinos urbanos españoles gozan de excelentes básicos, con un mix de turismo de negocios y de ocio, y una diversificación importante de mercados que les confiere gran resiliencia, además de que son activos mucho menos sometidos a la estacionalidad, lo que se antoja muy atractivo para inversores internacionales. A ello se añaden las oportunidades que sigue habiendo en España con muchos activos en manos de propietarios locales y familias que podrían contemplar una venta, así como de reposicionamiento para muchos de ellos que no llevan marca internacional o que necesitan inversión en activos productivos, es decir, CAPEX. En 2022 se transaccionaron 133 hoteles y 17.754 habitaciones en España, alcanzando los 3.279 millones de euros de inversión y convirtiéndose en el tercer mejor registro de la serie histórica, según el último informe de inversión hotelera elaborado por Colliers. Y aunque no toda esa actividad correspondió a la hotelería urbana, sí una parte significativa. Eso da una idea del peso específico de este segmento. ¿Qué aspectos condicionan el éxito de este tipo de oferta? ¿Cómo pueden apoyarse en sus propios destinos? Como vemos, son muchas las cuestiones que están englobadas dentro del sector urbano, ¿no? Pero yo creo, Nicolás, que si hay un consenso es que en los últimos años ha habido una fuerte eclosión, sobre todo de algunas ciudades, ¿verdad? De algunos destinos que no estaban en el mapa y que han aparecido en los últimos tiempos. Vosotros, al final, desde Christian Co. tenéis esa visión un poco global 365, que por eso
también teníamos el interés de que estuvieras hoy aquí con nosotros precisamente para poder ampliar un poco ese rango de análisis, ¿no? Luego iremos profundizando en algunas zonas más, como las que tenemos hoy aquí presentes, pero si tuviéramos que hacer una foto actual de ese recorrido de los últimos tiempos en cuanto al turismo urbano, las cifras y sobre todo la hotelería urbana, ¿cómo ha sido, Nicolás? Pues la verdad es que ha sido un año excepcional a nivel de inversión, como mínimo, para la hostelería urbana. En el reportaje se mencionaba un número de 3.200 millones de euros transaccionados en hoteles en España en el 2022. Si no me equivoco, el 44% corresponden a hoteles urbanos, o sea que te da una medida del peso, sabiendo que los hoteles urbanos suelen ser de menor tamaño que los hoteles vacacionales, lo que te da también una idea de que el precio por la habitación puede ser más alto, que es obvio porque estamos en un entorno más complejo. A nivel de destinos, si bien siempre hemos tenido a Barcelona y Madrid en el foco de todos los inversores y hoteleros internacionales, no hablamos de los locales, que los locales obviamente están mirando todas las plazas en España, pero en los últimos años hemos visto un interés creciente para otros destinos que antes no estaban tanto en el mapa internacional, como pueden ser Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia obviamente, o Palma, la misma Palma, tanto por parte de inversores como de operadores internacionales. Es una demanda creciente ahora cuando te llama un inversor, te dice, oye, estoy buscando un hotel o en Barcelona o en Madrid, pero ya saben que es complicado y que los precios a lo mejor son muy altos, y después se dicen, pero también estoy mirando estos destinos. Todavía los internacionales no han llegado a todas las capitales de provincias, pero a las capitales regionales en la mayoría sí que están. Así que realmente es un mercado atractivo. ¿Por qué? Porque combina, como habéis dicho en el reportaje, tanto un componente de turismo de ocio como de negocio. Y esta combinación permite disminuir el riesgo y tener un flujo de caja o de actividad más o menos previsible y permanente a lo largo del año. Gracias por esa primera imagen, Javier. Cuando, como presidente, como hotelero también podremos tener alguna aportación tuya, pero como presidente de una ciudad que precisamente sí ha vivido esa evolución, cuando escuchas a Nicolás, entiendo que todo lo que dice tiene sentido, ¿no? Pero cuando lo aterrizas en Palma, ¿cuál es el análisis que haces tú? A ver, yo creo que un poco siguiendo en línea de lo que él dice, Palma lo podemos considerar como un caso de éxito. Tenemos que tener en cuenta, y lo hemos dicho en varias ocasiones, de que Palma durante muchísimos años ha sido un complemento de Mallorca. De hecho, para dar una cifra, en el 2003 la Asociación Hotelera de Palma la conformaban 30 establecimientos y hoy son 75. Con lo cual creo que eso demuestra un poco la evolución que ha tenido la ciudad y el desarrollo. A partir de aquí yo creo que de cada vez se consolida más. Yo creo que ahora aquel proyecto que teníamos de la Quinta Isla ha quedado atrás y ahora ya Palma es un destino en sí mismo, y lo que sí que vemos es sobre todo el impulso que cogieron los últimos años, el desarrollo de los hoteles boutique en el casco antiguo, digamos de avenidas hacia adentro, que de avenidas hacia adentro tenemos 30 establecimientos. Sí que es verdad que aquí puntualizar que son 730 habitaciones, con lo cual es una media de 26 habitaciones por establecimiento, no es que sean establecimientos grandes. Y con lo que decía Nicolás, creo que a nivel de marcas internacionales aún no estamos donde a lo mejor deberíamos estar si nos comparásemos con Madrid, Barcelona o Valencia. Pero también en Palma es verdad que como hay establecimientos pequeños, creo que también allí puede ser un hándicap a la hora de entrar en según qué marcas. Hay establecimientos grandes, pero realmente tenemos 11 establecimientos de más de 100 habitaciones. Gracias, Javier. Toni, al final todo esto es la realidad de un sector hotelero dinámico y tú eres una representación clara de esa parte. No es fácil encontrar ese mix hotelero urbano y hotelero vacacional como representa H&M en vuestro caso, y luego también con su marca hermana Walla. En vuestro caso siempre habéis sido una cadena que ha apostado por el turismo urbano. De hecho está en vuestro ADN, ¿no? desde que nacisteis con algún establecimiento, pero además habéis seguido apostando por crecer en ese segmento en zonas en las que quizás en un principio sorprendía ver un establecimiento, sobre todo de según qué tipo, pero que después se ha visto un acompañamiento de otras cadenas y de otras marcas que han ido haciendo lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros empezamos con el Jaime III y siempre estuvimos muy contentos porque el Jaime III pues siempre había sido un hotel pues con muy buena ocupación y tal.
nos fue fácil comenzar en este destino, ¿no? Y poquito a poco fuimos aumentando con el Balanguera, con el reciente Palma Blanc y, por supuesto, pues con los 8 hoteles que tenemos en la playa de Palma, dentro del mismo destino, pero la parte ya más vacacional, ¿no? Nos sentimos muy cómodos, creemos mucho en Mallorca y lo demostramos con la progresión que hemos tenido en este destino. Palma ha sido considerada por muchas revistas internacionales como uno de los mejores lugares para vivir del mundo, lo cual no es poca cosa, o sea, y sigue estando en esa lista, ¿no? Yo estoy muy satisfecho de la evolución del destino. Por supuesto hay que ser, no tenemos que ser conformistas, siempre hay que pedir más, ¿no? Pero realmente pienso que Palma no solamente tiene mucho futuro, creo mucho en ella y nuestra idea es seguir creciendo también, siempre analizando cada proyecto. De hecho, lo estáis demostrando con esas últimas inversiones que habéis hecho, que más o menos, claro, es verdad que el Jaime III es un hotel grande en comparación con otros urbanos, ¿no? Pero el desarrollo que habéis hecho porcentualmente en Palma, tanto con el Blanc como con Balanguera, porcentualmente es muy relevante, creciendo en urbano en una ciudad al final tan limitada como puede ser Palma en ese sentido. Y además yo destacaría incluso una cosa, es verdad, Balanguera son 40 y el Palma Blanc son 118 unidades, pero que teníamos permiso para hacer 180 y decidimos hacer habitaciones más grandes, más generosas y en beneficio de producto. Cada vez tenemos más presente en nuestra compañía que producto es lo más importante, nos centramos mucho en ello y tratamos de tomárnoslo muy en serio y hacer las cosas cada vez mejor. Gracias, Toni. Pedro, al final eres el representante de esta ciudad, de lo que estamos hablando aquí, y has vivido un poco en toda esa trayectoria, esa eclosión que ha tenido Palma a nivel hotelero, pero también a nivel de imagen. ¿Cuál es el análisis, la foto que haces tú? No, a ver, claro que sí, y obviamente estar acompañado de estos grandes empresarios aquí pues no hace más que corroborar todo lo que estamos hablando. Es decir, donde Palma antes no era un destino en sí mismo, ahora se ha convertido en un destino de primerísimo nivel, con mucho recorrido, obviamente haciendo las cosas muy bien, como se ha hecho en el pasado, y teniendo muy claro hacia dónde queremos ir, y sobre todo destacar que todo lo que ha sido la colaboración público-privada ha sido clave para, de una manera u otra, estar en la situación en la que estamos ahora. Es decir, esto sin ir de la mano los unos de los otros hubiera sido absolutamente imposible. Es decir, ya te digo yo, cuando se empezó hace 10, 12, 13 años con esta idea de que Palma tuviera marca propia, destino propio y fuera relevante en lo que es el segmento urbano vacacional, si el sector privado, que es al final el que tiene producto, como muy bien dice Toni, y muy claro el producto que tiene, si no se va de la mano, es imposible conseguir lo que se ha conseguido. Con lo cual, muy optimista y con una idea de medio a largo plazo también muy positiva. Nicolás, no sé si lo que estaban diciendo ya te inspira para un comentario, porque te veía que afirmabas con la cabeza. Hubo unos comentarios sobre las marcas internacionales en Palma y sobre la complejidad, ¿no?, para estas marcas de a lo mejor entrar en cascos antiguos donde los productos, las capacidades son menores. Ahí hay varios factores. Uno, si los propietarios actuales están dispuestos a confiar sus activos a una marca internacional, que en Palma hay también una cultura y una tradición hotelera muy fuerte, con muchas familias vinculadas desde hace varias generaciones a ese segmento, y entonces lo están haciendo muy bien y a lo mejor no perciben el valor que podría traer una marca internacional. Eso es uno de los puntos. El segundo punto es el tema de las marcas. ¿Están dispuestas las marcas internacionales a entrar en activos de menor tamaño? Ahora sí. Antes es verdad que los Marriott, los Hiltons eran más big box, ¿no?, hoteles más grandes, etc. Pero con el paso de los años estas marcas han creado o han adquirido otras marcas de características más boutique, más pequeñas, para justamente poder ocupar todo ese espacio de mercado y satisfacer la demanda de su cliente, porque esas grandes marcas con tantos millones de clientes, no todos quieren lo mismo, el hotel clásico, el Marriott en la playa o el Marriott muy grande, los espacios grandes con todos los servicios. No, tienen clientes para todo, y entonces han ido desarrollando muchas marcas para ocupar estos espacios de mercado. Ahora entrar en Mallorca, en Palma en particular, es muy complejo porque es un mercado que está ocupado por hoteleros que lo hacen muy bien y con mucha calidad.
Toni y Javier sois ejemplo de ello, ¿no? Decía, cuando habláis, dice Nicolás esa reflexión tan interesante como que, bueno, al final aquí estás hablando con hoteleros de larga tradición y que, lógicamente, también es verdad que hay una querencia por la propiedad que todavía cuesta un poco romper, ¿no? Pero esa entrada, al final son partenariados, ¿no? En los que las dos partes normalmente ganarían, ¿no? Pero, Javier, Toni, ¿veríais, os veis vosotros, sonreís los dos, no sé qué quiere decir, os veríais vosotros trabajando con alguna marca internacional, cediendo alguno de vuestros establecimientos o preferís mantener? Yo creo que cualquier empresario que viera que en su establecimiento el cambio supusiera una mejora, pues se lo tendría que plantear, ¿no? Seguramente que estas marcas internacionales con tanta experiencia en el mundo tendrían cosas que aportar, sin duda alguna, ¿no? Sin embargo, yo me siento muy cómodo siendo propietario de los hoteles que gestionamos, ¿no? Porque pienso que la misma propiedad, gestionando su propio establecimiento, pues es un cariño que quizás damos por supuesto y que tendría todo el sentido y que en la práctica es así, ¿no? Entonces nosotros como compañía tenemos 21 hoteles y somos propietarios de 20 de ellos, nos sentimos muy cómodos con eso y crecer con el portfolio de esta manera, ¿no? Pero seguro que sí, que tienen muchísimas cosas que aportar estas marcas y habrá hoteles que se lo deberían de plantear. Y es la generalidad un poco, ¿no, Javier, de tus asociados al final, ¿no? Yo creo que lo que apuntaba Nicolás es la realidad de Palma. Palma, al final, de estos 75 establecimientos hay varias familias que tienen más de 1 y de 2 establecimientos, con lo cual al final se acota bastante a 6 familias y algunos hoteleros independientes. Entonces, yo estoy con las reflexiones que acaba de decir Toni. Yo creo que al final los hoteleros, sobre todo en los asociados, van haciendo pasito a pasito y lo van haciendo bien, y siempre yo creo que cualquier empresario valoraría, pero a lo mejor no tanto, y a lo mejor hablo más por mí particularmente que en voz de los asociados, valorando a lo mejor fórmulas más de franquicia que no a lo mejor en dar en gestión o en alquiler. A lo mejor eso sí que se abre alguna ventana de algún empresario que pueda poner pues la bandera a nivel de franquicia, que al final se beneficia de marca, distribución. De otras marcas. Vosotros, por ejemplo, con Sercotel también tenéis algún tipo de colaboración. De hecho, nosotros, ¿no?, tenemos uno de los 3 establecimientos que tenemos en Palma franquiciado con Sercotel, que al final nos aporta marca y nos aporta un poquito más de distribución en lo que es el business travel, que a nosotros nos costaba llegar a según qué tipo de contrataciones. No, de hecho, esto es un punto que hemos visto, un cambio también de paradigma para estas marcas internacionales que han crecido tantos. Cuando vemos a Accor, que ha adquirido no sé cuántas marcas, tiene más de 50 marcas, Marriott, que también ha crecido mucho. Estas marcas tienen que dar de comer a sus marcas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues han visto que entrar en management en un mercado como España es casi imposible. España es un mercado de alquiler o de propietarios, esencialmente, por tradición. Y entonces están enfocando mucho ahora justamente a lo que estás diciendo tú, a poner franquicias, que en la franquicia sí que hay valor, porque la parte de distribución, pues acceden a ciertos mercados con costes menores también a lo mejor, porque no es igual llamarse el hotel sin nombre y ir a hablar con Booking que ir de la mano de una marca grande que tiene unos acuerdos de comercialización distintos y que también tiene su canal directo. Tiene un coste, pero es un segmento distinto que te permite atraer un cliente además que valorará más la marca que el precio del hotel. Entonces son approaches distintas y ahí sí que hay más valor quizás para los hoteleros de Palma en concreto, de ir en franquicia que de ir en management contract. Totalmente de acuerdo. Y por la parte te pregunto, Nicolás, un poco, pero para todos, los hoteleros tradicionalmente de vacacional que en los últimos tiempos pues, han visto esa posibilidad de entrar, Iberostar pues, hizo, ¿no?, una entrada-salida, pero por ejemplo el caso de Riu con Plaza, otros hoteleros, incluso locales más pequeños como JS, que acaba de estrenar ahora un establecimiento en Palma. ¿Esa diversificación está ocurriendo en otros mercados, Nico? Sí, no, es que todo el mundo quiere entrar en los destinos urbanos porque te garantizan un flujo de caja permanente en el año. ¿Y una mayor seguridad en la propiedad también? Quiero decir, en la piedra, por decirlo de alguna forma, una mayor valoración más estable. Es que
llegas a otro tipo de inversores cuando entras en un destino urbano. Durante muchos años, pero esto está cambiando, el destino vacacional estaba dirigido a el inversor institucional internacional no estaba considerando el mercado vacacional, porque era muy arriesgado, muy sazonal, mucha estacionalidad, perdonad a veces las palabras, y había cierta incertidumbre, ¿no?, sobre este segmento. Por lo tanto, los institucionales siempre han estado en el mercado más urbano. Ahora sí que están entrando en el mercado vacacional, pero hay una tradición para ellos en el mercado urbano que es mucho más sólida. De hecho, si miramos lo que llamamos las yields, ¿no?, los valores de intercambios de activos, es verdad que un activo urbano se percibe como más seguro, entonces con una petición de rentabilidad menor que un activo vacacional. ¿Es correcto o no? Esto es otro debate, pero es un hecho. Relacionamos hotel abierto 365 días con que no tiene estacionalidad. Y yo creo que esto es un error. Es decir, existe una estacionalidad incluso en los hoteles que abren todo el año. Una estacionalidad que sería la de invierno, por ejemplo, de noviembre a febrero o marzo, que es mala, difícil de gestionar. El hecho de que los hoteles no cierren en esas fechas no significa que no tengan unos registros difíciles de llevar. Y luego también la microestacionalidad, es decir, los fines de semana los hoteles en Palma tienen mayor demanda, por tanto hay que saber gestionar muy bien esa microestacionalidad, pues precisamente porque tu producto lo quieren más en fines de semana y por tanto en ese sentido de gestión y comercialización tienes que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Entonces no querría que parece que un hotel que es estacional porque abre en abril y cierra en octubre puede tener una actividad más intensa y menos estacional dentro del tiempo en que está abierto, y los hoteles abiertos todo el año guardan esa estacionalidad y microestacionalidad que es muy difícil de gestionar en ocasiones. Yo creo que lo que apunta Toni es una de las grandes diferencias entre hotelería urbana y hotelería vacacional. En hotelería urbana pues tenemos que trabajar con ocupaciones de dientes de sierra, gestionando pues, esas diferencias en la demanda. Toni apuntaba el invierno en el caso de Palma, en Madrid les pasa en verano, en Barcelona menos, pero también en verano, en Sevilla les pasa en verano. Entonces yo creo que eso es una de las diferencias entre hotelería urbana y vacacional. Y apuntando un poco al desarrollo otra vez de hotelería urbana que estábamos hablando, yo me gustaría decir que si nos fuéramos atrás, a lo mejor a 40 años atrás, donde España principalmente eran los destinos costeros y las Baleares, pero en vacacional, si cogemos un poco el desarrollo que tuvo Barcelona, y eso es mi opinión particular, yo creo que Barcelona fue un poco el paradigma el que empezó con el destino de ocio y negocio. Después le siguió Madrid y después ya evidentemente Valencia, San Sebastián, Sevilla y Palma. Yo creo que al final el desarrollo de las ciudades ha hecho que se vaya desarrollando un modelo de lo que le llaman ahora en leisure o ocio y negocio. Y Palma pues se ha subido al tren. Yo creo que esto fue, ¿verdad, Pedro?, hace como 10 años, podemos decir, aproximadamente. 12 años, sí. que Palma empezó a desarrollarse de esta manera y ya se habla de consolidación. Y el hecho de que de las ciudades se vaya creciendo toda la oferta cultural, la oferta gastronómica, la oferta deportiva, es lo que ha hecho que los destinos urbanos tengan el auge que ahora mismo tienen, porque antiguamente íbamos a las ciudades a trabajar, era el business travel y algo del segmento MICE muy acotado a grandes empresas que hacían grandes congresos. Y yo creo que ahora se ha democratizado mucho el segmento urbano. Y también es una derivada, ¿no, Pedro?, de cómo el cliente ha ido haciendo ese mix, ¿no?, bueno, mezclando un poco, como decía muy bien Javier, el ocio del negocio, el trabajo. Quizás el MICE ha sido un gran catalizador de esa actividad. La gente que acaba yendo a un destino o repitiendo un destino después de haberse, o alargando la estancia en el destino después de un evento, después de una reunión, después de algún tipo de incentivo incluso, ¿no? Así es. Obviamente un poco lo que dicen tanto Javier como Toni,
lógicamente, al final, el desarrollo de esas experiencias turísticas vinculado a ese cliente cuya motivación principal, a lo mejor hace una serie de años, no era ese disfrute de un destino urbano como es hoy en día, pues poco a poco esas experiencias han ido catapultando y cambiando la imagen de los destinos urbanos y en el concreto el nuestro, el de Palma. Si tú piensas en Palma hace unos 12 años, que es cuando empezamos un poco, como dice Javier, con esta transformación, sábados y domingos Palma era un solar, es decir, no pasaba nada, en la ciudad estaba todo cerrado. Obviamente poco a poco vas cambiando esa percepción, poco a poco vas creyendo en ese potencial del destino urbano en sí mismo. Obviamente hay que reconocer, y no es porque estén estos señores aquí delante, pero hay que reconocer que quien empezó a tirar del destino fue el sector hotelero, y detrás fue el destino en sí mismo. Es decir, quienes primeros hicieron esa apuesta por un destino urbano desestacionalizado de todo el año fue el sector hotelero, y poco a poco las experiencias se fueron creando, ¿vale? Y obviamente esa combinación ha permitido dar la vuelta al destino en lo que es hoy en día, esa combinación perfecta entre el negocio y el ocio, y ese nivel de repetición que tenemos en un destino urbano como y ahora es incluso le añadimos el nómada digital. El también, nómada digital, ¿no? ya esa es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Nicolás, no sé si querías añadir algo. No, también sí. un factor muy a favor de Palma en ese sentido que ha ayudado mucho es la infraestructura. O sea, Palma goza de uno de los aeropuertos mejor conectados de España. Es verdad que antes, a lo mejor en invierno, era un poco peor conectado, pero ahora está muy bien conectado con las principales capitales europeas, incluso en invierno, y eso es un factor que ha ayudado mucho a Palma. Exacto, aquí yo recuerdo hace 9-10 años, cuando empezábamos con todo el plan de trabajo y el modelo, cambio de modelo, reunido con las aerolíneas, no voy a decir nombres, pero y la primera pregunta que nos hacían cuando nos sentamos con ellos, dice, vale, pero ¿qué va a hacer mi cliente? Y dice, oye, pues va a hacer esto, 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 esto y esto. Y dice, ostras, pues no teníamos ni idea que podía hacer todo esto. Y a raíz de abrirle los ojos a muchas de esas aerolíneas de la posibilidad de operar durante todo el año y de que había muchas cosas a hacer, muchas experiencias, una infraestructura muy potente, se fueron poniendo todos esos vuelos, ¿vale? Es un poco pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso, en el que al principio era muy difícil romperlo porque no había actividad y por lo tanto no se abría. En el momento en que uno empieza, pues arrastra. Claro, y las aerolíneas te lo decían, dice, a ver, perdona, es que entre tener un avión parado en el aeropuerto y que ese avión esté volando de un lado a otro, prefiero que esté volando de un lado a otro, pero obviamente ¿cuál es la motivación por la que el cliente va a comprar ese billete para ir a pasar 2-3 días? Soy testigo de que el verano pasado, cuando se abrió la ruta con Nueva York, del que mucho tiene que ver este señor que está aquí con nosotros, soy testigo de la presentación que él mismo hizo, además muy bien, Pedro, porque es verdad, pero no éramos muchas personas allí, ¿no? Y hablabas de Palma y de todo lo que se podía, y los americanos estaban observando, estábamos colocando casi en el mapa, ¿no? Y hablando de todas estas cosas que damos por sentadas los mallorquines y los palmesanos de Palma, ¿no? También me gustaría comentar una cosa que ha dicho, es decir, hace 26 años yo trabajaba en prácticas en el Palace Atenea, ¿no? Y recuerdo perfectamente, quiero unir un poco con lo que comentábamos antes de cómo ha cambiado el destino, ¿eh? Yo recuerdo cómo hacíamos ofertas fines de semana, hace 26 años en el Palace Atenea, que yo estaba haciendo prácticas, ¿eh? Pero es que no venía nadie. Oferta fin de semana, ahora es todo lo contrario. Ahora es todo lo contrario, ahora cuando más vale nuestra habitación es los fines de semana, ¿no? Hay ejemplos a veces que son muy visuales, ¿no? Y esto me gustaría recordarlo. Y me gustaría, lo que he dicho antes, felicitar a Pedro por el buen trabajo que está haciendo y por esa presentación que solo unos pocos pudimos disfrutar. Y así está yendo, ya en muy poco tiempo estamos viendo cómo los americanos... Esta mañana estaba mirando un poco los registros en la compañía de las nacionalidades, lo que acumulamos hasta el mes de abril, ¿no? En nuestra compañía, en los hoteles de Palma, y empieza a ver, y el año pasado también, entra el americano, ¿no? Y esto bueno, imagínate que entre el americano y que le guste Palma, me parece una apuesta que, de hecho, que me encanta hay ponerla establecimientos en los que el mercado norteamericano, es el primero ya. Establecimientos en Palma en el que eso es así. Una última pregunta, Nicolás, antes de irnos a publicidad. Cuando todo esto lo trasladamos a la valoración,
Sí. Vosotros sois especialistas en ese ámbito. Has hecho un poco una pincelada, ¿no?, de cómo los establecimientos han... tanto los vacacionales puros, ¿no?, como los urbanos puros han ido haciendo ese incremento, pero cuando todo eso lo trasladas a una valoración, ¿tienes en mente algunas cifras que nos puedas dar de cómo los establecimientos digamos, en cotización, en valoración del activo, incluso por habitación, cómo en algunas ciudades el urbano ha incrementado su valor? No, en valor absoluto es un poco complejo porque cada año tenemos transacciones muy distintas y, o sea, comparar un año con otro es muy distinto, pero sí es verdad. En Palma no hay tanta transacción en urbano, primero. O sea, las cosas se quedan donde están y la gente está muy contenta con sus activos y si los queda no quiere venderlos, no lo está considerando. Pero hemos visto otros destinos como Madrid o Barcelona, donde ahora entrar en Barcelona en un hotel de 4 estrellas o por menos de 350.000 euros por allá, es complicado. Bueno, quizás Barcelona sea un ejemplo, ¿no?, un poco... Es un ejemplo muy complicado, también tienes, ¿no?, porque tiene la moratoria, porque no puede haber más capacidad en la ciudad, que también son factores que se comparten en otros destinos, ¿no? Pero en Madrid también estamos viendo una subida de las valoraciones por habitación, de los precios por habitación, una compresión de lo que llamamos las yields, ¿no?, que Madrid se está posicionando al nivel de ciertas capitales europeas ya, por fin, que es normal, porque tiene una demanda muy fuerte, una infraestructura muy buena, y entonces tiene todos los básicos para tener estas valoraciones que están subiendo. Y efectivamente estamos viendo una subida de valoraciones. Ahora bien, este año no sé lo que va a pasar con las valoraciones por el tema de la subida de tipos, que como sabes, pues esto tiene un impacto brutal y directo sobre las valoraciones. Si suben los tipos, pues lógicamente la rentabilidad que esperas de un hotel tiene que subir y por lo tanto su valoración tiene que verse mermada un poco. Así que no tengo una respuesta muy clara a tu pregunta. Pero bueno, como tendencia... Es una forma de verlo. Es muy interesante. De todas formas, fíjate que hablar de Madrid, vinculándolo con lo que comentabas también, comentabais todos de la presencia de las grandes marcas, cómo esa entrada de grandes marcas, sobre todo premium, podemos hablar de Four Seasons, pero podríamos hablar de alguno más, ha dinamizado de una forma brutal el segmento, ya no urbano, ya no mais, sino puro lujo. Pues sí, no. El segmento lujo se ha posicionado, o sea, estas marcas te posicionan un destino en el mapa mundial de un segmento concreto que es el segmento de lujo. Pasó también lo mismo en Barcelona cuando vino el Mandarín. Cuando habló el Mandarín en Barcelona ha sido el primer, bueno, estaba el Ritz-Carlton, había cosas, pero realmente ha sido un game changer en Barcelona, reposicionó la ciudad. Y en Madrid está pasando lo mismo y también está pasando lo mismo en Marbella. En Marbella a día de hoy hay muchas marcas internacionales que están entrando y hemos hecho una comparativa en nuestro último informe de marcas sobre el extra de precio medio publicado de estas marcas internacionales versus hoteles que no tienen marcas. Y la diferencia es bárbara. Y vemos valores de activos que están muy por encima del 1 millón de euros por habitación. O sea, se están comentando que del Mandarín de Barcelona en estos días, ¿no?, en el mercado hay ruidos y también del Four Seasons y los números que se están manejando por habitación son nunca vistos en España. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en Madrid hay establecimientos con marcas internacionales pues, que han salido al mercado con tarifas de 800, 1.000 y 1.500 euros por noche. Yo creo que el resto de hoteleros, aunque no tengan marca, también se han ido, en menor medida, pero se han ido subiendo al carro porque se han dado cuenta que la ciudad, pues la demanda que hay es esa, que al final han ayudado un poco a posicionar al alza y en este caso a posicionar Madrid en comparativa con ciudades como Londres, como París, como Nueva York, que al final yo creo que España tenía esa asignatura un poco pendiente en la hotelería urbana. Y en Barcelona estamos viendo lo mismo. Y si todo va bien, Palma estará detrás de esto, Pero operaciones hoteleras, como están señalando y particularizando en algunas concretas, como Mandarín y valores, yo creo que no son para nada valores de mercado. Es decir, si al final pormenorizamos y nos vamos al número de hoteles que existen en Mallorca, vamos a decir que hay aproximadamente 1.000 establecimientos hoteleros reglados en Mallorca, aparte de la oferta residencial turística, aparte, ¿no? Son muy pocas las operaciones que realmente se hacen y entiendo que el precio de mercado es aquel que hay cuando se produce una operación, ¿verdad? Hemos hablado de 800.000, $1 millón, pero también lo es cuántas realmente se cierran sobre el total, ¿no? Entonces, a la hora de determinar el precio, lo digo porque esto es
parece que uno puede extrapolar esos precios al resto de establecimientos. A la generalidad. Y el mandarín es el mandarín y el Villamagna es el Villamagna. No, totalmente. el resto Y de... el Formentor es el Formentor. Entonces, es un recurso el señalar estas operaciones para extrapolar que ese es el precio de una habitación y para nada es el precio de los establecimientos. Si no tenéis nada que añadir sobre este asunto, vamos a ir a publicidad en una pausa y volvemos a continuación en unos instantes. Grupo Martí de Automoción en el Polígono de Manacor. Encontrarás todo lo que necesitas y con fácil aparcamiento. Concesionario oficial de marcas de prestigio como Fiat, Jeep, Alfa Romeo o Skoda, entre otras. Grupo Martí, desde 1975 liderando el mercado del automóvil nuevo, pero también el de vehículos usados con opencars.es. Visita la exposición de más de 300 coches de segunda mano de todas las marcas. Ven a Grupo Martí. ¡Te esperamos! Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando del turismo urbano, del caso concreto de Palma de Mallorca, y a continuación vamos a ir con las píldoras de datos. Las píldoras de datos que una semana más nos traen Travelgate y Conetix. En esta primera ocasión es Travelgate. Quien nos va a dar estas cifras es Susana Alonso Casali, ella es la Business Development Director y nos va a hacer un análisis, un breve análisis de las reservas en las principales capitales europeas. El turismo es una industria importante para Europa, ya que representa el 10% del PIB y emplea a más de 12 millones de personas. Por ello, en el programa de hoy hemos analizado el comportamiento de las reservas en las principales capitales europeas. Se espera que el turismo en Europa se recupere en 2023 y desde Travelgate estamos visualizando un importante crecimiento en las reservas de las capitales europeas. Por ejemplo, en nuestro ranking aparecen Londres, Roma y París con el mayor porcentaje de reservas, que crecen entre un 80 y un 130% respecto al año anterior. Seguidamente Madrid, con un aumento del 68% respecto al año anterior. Otras capitales que también aumentan sus reservas son Lisboa, Ámsterdam, Atenas, Berlín, Viena y Bruselas. El crecimiento respecto a 2022 oscila entre el 153 y 293%, algo que demuestra la recuperación del sector y las ganas de disfrutar de los viajes. En cuanto a los precios, podemos decir que se nota el aumento en todos los destinos. Londres, 187 euros, casi 21 euros más por estancia. Roma, 147 euros por estancia. París, de momento, es la más cara con 227 por estancia, Madrid 128 y Bruselas 143 euros. Finalmente, hemos detectado quiénes son los viajeros que más reservas están realizando. Parejas, 52%, solos 31%, grupos 11% y familias 5%. En Travelgate proporcionamos datos para que las empresas turísticas puedan prever los movimientos con antelación. Procesamos más de 35.000 reservas diarias en nuestro marketplace. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Gracias a Travelgate. Y ahora también va a ser Javier Soriano, el CEO de Conetix, el que nos va a trasladar los indicadores respecto a las reservas en hoteles de 4 y 5 estrellas. Hola, ¿qué tal? Hoy nos gustaría volver a repasar una tipología de producto que ya vimos hace unos meses, y son una serie de indicadores vinculados a la gama de hoteles de 4 estrellas superior y 5 estrellas. Centramos nuevamente el análisis en la evolución y la tendencia para las reservas para dos mercados maduros, británico y alemán, y revisaremos dos particularidades: tipología de habitación y su impacto en el ADR general. Tipología de habitación. Lo hemos venido hablando con anterioridad.
y es el reposicionamiento de habitaciones de gama superior que en este perfil de cliente siguen teniendo un impacto muy positivo. Tipologías con una característica superior tienen un mejor rendimiento para este perfil de cliente. Es de esta forma que saltamos a las mejoras en el ADR general, ya que esta particularidad de las mencionadas habitaciones de categoría superior supone hasta un impacto del 6% en el ADR general del hotel, más los extras derivados de este tipo de reservas. Ejemplo, importante destacar el impacto que tienen elementos extra de la estancia, como por ejemplo oferta wellness, etc. Para acabar, quiero añadir que el lead time o momento de la reserva para esta tipología de cliente se acerca a horquillas con menor antelación. Es sin duda un perfil de producto a seguir monitorizando por su impacto positivo. Nada más, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues gracias también a Javier por esos datos tan interesantes que cada semana nos trae. Si los tomamos un poquito para retomar un poco la conversación, en el primero de ellos nos hablaba Susana un poco de ese comportamiento en las ciudades. Nicolás, enlaza un poco con lo que comentaba desde el principio, hay un fuerte crecimiento en ese ámbito. ¿Coinciden esas cifras, esas valoraciones, ¿no? con sí, totalmente, vuestro análisis? Totalmente, estamos viendo algunas capitales europeas. París es un ejemplo brutal de lo que está pasando. París está teniendo unos niveles de ocupación y de ADR que no se han visto en ese mercado nunca. Está liderando la hostelería a nivel europeo, cuando antes Londres siempre llevaba un poco más de precio más alto, etc. Londres ha sufrido un poco más, se está recuperando, estamos viendo cifras muy interesantes para Londres, pero es verdad que venía en una situación un poco menos favorable. Londres además tiene otros factores adversos, como el tema de personal y de recursos humanos, que para ellos es una problemática aún más marcada de la que podamos ver en otros mercados. En Alemania también están sufriendo un poco este fallo en mano de obra, pero Inglaterra es un caso muy concreto y muy peculiar, donde esto está también tirando un poco abajo la rentabilidad de ciertos hoteles, porque han tenido que subir los precios, los salarios, para retener y atraer más talento. Pero sí, no, lo que estamos viendo de estos números es realmente una foto, diría, muy fiel de lo que está pasando en Europa. Estamos viendo una recuperación muy fuerte últimamente, liderada por París, por Londres, por Roma, por Madrid. O sea, capitales que tengan un componente leisure y business muy fuertes. Realmente es un factor importante. Aquí un poco a mí, de todos los datos, solamente sin ser un gran experto en ADRs y precios, pero a mí lo que me ha gustado de los datos es la tipología. El 52% son parejas. Es decir, un poco que encaja mucho, claro, también, obviamente, hablando desde el destino, con el posicionamiento que nosotros hemos intentado trabajar, ese concepto de city break, fin de semana largo, muy vinculado a parejas que vengan, obviamente, que pueda haber una combinación de leisure, es decir, alguien viene a trabajar, un acompañante, una pareja, pues acompaña, o si no, una pareja decide venir a pasar el fin de semana, ¿vale? Por lo cual son datos un poco que apuntala un poco ese posicionamiento de destino urbano que tiene Palma, de city break, de fin de semana largo, de 3-4 días, y esa combinación de ocio y negocio, ¿vale? Un poco... Javier. Sí, de hecho la foto es muy parecida a la que tenemos en Palma ahora, ¿no? Yo creo que el porcentaje ahora de familias está reduciéndose. A ver, nunca ha sido el principal, pero parejas está creciendo pues muchísimo, ¿no? También hay que apuntar que hay luego otros segmentos o microsegmentos, como pueda ser el crecimiento que están teniendo los cruceros puerto base, insisto, con puerto base en Palma, que sí que hacen estancias pre y post crucero, que son interesantes, porque sobre todo para hoteles urbanos y concretamente en el casco antiguo, sí que creo que quieren al menos esa experiencia de pasar un par de días antes y después del crucero. Y después, sin olvidarnos de la actividad del Palacio de Congresos, que este primer trimestre pues, del 23 ha sido intensa y diversifica muchísimo en este sentido el segmento de Palma. Pero sí que es verdad que la foto que apuntaban en el segmento parejas, que es lo que antes mencionaba Toni, que es estas estancias de jueves a domingo, viernes a domingo, pues son principalmente en ese segmento. Toni. Me han gustado mucho ambas, tanto Travelgate como Conetix, las conclusiones que han sacado son pinceladas que vienen muy bien. Me ha gustado mucho lo del 6% de incremento en los extras, es decir, no solamente es el cliente cuando llega todo lo que genera, no solamente aquello que se queda en el hotel, también lo que sale fuera, que se está viendo que sube,
pese a las circunstancias que todos atravesamos del dinero en el bolsillo. Es una cosa muy curiosa, pero la gente está dispuesta a gastar su dinero para viajar y está dispuesta a pagar un poco más a cambio de un buen producto, de un buen servicio, ¿no? Y luego también me gustaría hablar un poquito de que se habla mucho del ADR, de los incrementos del mismo, pero que al final lo que importa es el RevPAR. Es decir, uno puede vender una habitación muy cara en detrimento de una ocupación, como también uno puede vender y tener muy buena ocupación en detrimento de un precio, ¿no? Es decir, al final nuestra referencia es más el RevPAR que el ADR, aunque por supuesto el precio promedio es un indicativo que duda cabe, ¿no? Pero los hoteleros estamos muy obsesionados por vender nuestras habitaciones que las de ayer no se recuperan nunca, ¿no? El que vende zapatos puede venderlos pasado mañana, los zapatos, pero los hoteleros no. Entonces, nosotros no podemos dejar habitaciones de souvenirs porque estas caducan, ¿no? Me parece algo que es interesante también decir. En la intervención de Conetix, de Javier, hablaba un poco, lo centraba en el comportamiento de los mercados de 4 y 5 estrellas, cuando realmente estábamos viendo, lo comentamos fuera de antena, que es el gran, digamos, el gran porcentaje de representatividad de la hotelería urbana, especialmente en Palma. Decías, Javier, que es la ciudad con más hoteles de 4 y 5 estrellas de toda España. Mira, para haceros una foto de Palma, son 75 establecimientos, estos son 5.375 habitaciones, 10.550 plazas. De esto, el 92% son hoteles de 4 y 5 estrellas. En concreto, tenemos 20 establecimientos 5 estrellas, tenemos 10 establecimientos 4 estrellas superior y 39 establecimientos 4 estrellas. Y después hay 3 de 2 estrellas y 3 de 3. Con lo cual, ese dato de que el 92% de nuestra oferta urbana es 4 y 5 estrellas es único en ciudades españolas, evidentemente proporcional al número de establecimientos. En Madrid, lógico, sí, el volumen, pero porcentualmente. Correcto. Y eso es muy interesante en el sentido... No sé, Toni, ¿querías decir algo? No. Ese dato que acaba de dar Javier a mí me parece que dice mucho del destino. Es decir, la capital que porcentualmente más hoteles de 4 y 5 estrellas tiene de España es Palma. Me parece un dato... Que por sí mismo habla mucho de la apuesta que está haciendo el sector hotelero. Lo cual quiere decir que de alguna forma surge una oportunidad donde, ¿no? Antes veíamos el posible crecimiento en la hotelería, digamos, superior, ahora vamos a ver la oportunidad, o estamos viendo ya la oportunidad en el segmento inferior en cuanto a categoría, probablemente no en cuanto a servicios, o lo digo porque hay cadenas que están posicionándose no únicamente en la parte urbana, que sí también hay casos, y me viene alguno a la cabeza, pero en la parte vacacional estamos viendo ejemplos como cadenas se posicionan en el ámbito de los 3 estrellas, como puede ser el caso de, por ejemplo, Tent con Fergus, ¿no? Que posiciona una nueva marca en ese segmento, o Blue Sea desde su nacimiento. Pero en la parte urbana, por ejemplo, me viene el proyecto de By Pillow, que debes conocer bien, sí. Nicolás. La filosofía de los hostels, que también están dando un servicio alojativo en ciudades y que estamos viendo que son complementarios, que no están funcionando en detrimento de la hotelería tradicional, ¿no? Para nada, son modalidades de hoteles al final. Otra cosa es que hablemos del alquiler vacacional. No vamos a entrar en ese debate hoy. Eso es otro tema, es otro cliente incluso para mí, o sea, no vamos a entrar. Pero la hostelería económica económica no me gusta este nombre, pero bueno, vamos a dejarlo así porque no tengo la palabra que me sale. Es un segmento muy válido y muy funcional para los destinos urbanos. En un destino urbano tienes muchas categorías de clientes posibles y disponibles, y hostelería económica no significa hostelería de mala calidad. Cuando ves los diseños de los hoteles de 2 estrellas de las grandes cadenas, la verdad es que están muy bien conseguidos, optimizan el espacio, optimizan los servicios, y dan al cliente lo que busca. Y no está dando desayuno, pues porque tienes una oferta... ¿Qué busca el cliente? Busca una buena cama, una buena ducha, esencialmente, y un buen desayuno, pero son los 3 componentes donde tienen que poner mucho esfuerzo, y las cadenas saben comunicar sobre esto. Es verdad que si no hay marca, irse a un hotel de 2 estrellas para un cliente ya es un poco más complicado, pero si hay una marca que conoces muy bien el producto, que está bien posicionado,
puedes ir en toda confianza. Y además, nosotros como en nuestra actividad cotidiana tenemos muchas marcas que nos piden entrar en ese segmento en España, en los destinos urbanos. O sea, nos dicen, si tienes oportunidades en Palma, en Sevilla, en Valencia, en todos estos destinos. Te están pidiendo las oportunidades, pero en la parte, digamos, inferior de la tabla del posicionamiento. Es curioso. Totalmente. Tony, ¿te ves ahí? No, claro, es que me parece muy importante porque no se puede tampoco elitizar un destino, es decir, ni tampoco confundir calidad con categoría. Puede existir un establecimiento con 2 estrellas y hacerlo estupendamente y cubrir todas las necesidades al mejor precio, como puede también existir un hotel de 5 estrellas que en la práctica pueda decepcionar, ¿no? Es decir, no confundamos calidad con categoría, ni tampoco, pero sí poner en valor la apuesta, me parecía más importante, del 92% de los establecimientos en 4 y 5 estrellas en Palma. Me parece un dato que habla mucho por sí mismo, ¿no? Yo creo que en Palma el haber llegado aquí es, evidentemente, por todo el desarrollo que ha habido de nuevos hoteles que ya han sido de por sí 4 y 5 estrellas, pero también vimos muchísimos establecimientos que eran históricamente de 3, bueno, uno de ellos es de Tony, que pasaron a 4 estrellas, ¿no? Hoteles tradicionalmente en Palma de hace muchos años que eran 3 estrellas, que pasaron a 4. Y aquí darme un dato para apuntar. De los 3 hoteles que nosotros tenemos en Palma, como he dicho antes, es un 3, un 4 y un 5. El 3 estrellas hemos tenido la oportunidad de pasarlo a 4 estrellas y lo hemos querido dejar en 3. Al final, a mí me gusta llamarlo como de servicios limitados, ¿no? Más que económicos, porque hay días que económico no es, la verdad, pero de servicios limitados es habitación, desayuno, y os puedo decir que hay tanta demanda en Palma y tan poco establecimiento, tan poca oferta en este mercado, que en ocasiones es tanta la ocupación que tenemos que a veces se venden las últimas habitaciones más caras que el 4 que tenemos. Justo es lo que te iba a preguntar. O sea, que al final es un establecimiento que realmente podría ser perfectamente un 4 estrellas, pero a nivel comercial lo queremos dejar en ese A nivel comercial, o sea, a nivel de posicionamiento, te posiciona mejor incluso un hotel de 3 estrellas. Correcto. Siendo el precio superior que el de 4. Correcto. Pedro. No, y obviamente como destino, también lo que dice Tony, obviamente nosotros tenemos claro hacia dónde vamos. Obviamente es un destino, premium no es la palabra, pero es un destino urbano, vacacional, potente, ¿vale? Pero eso no significa que se tenga que dejar fuera del mercado a mucha gente que tiene todo el derecho de cogerse sus vacaciones. Solo faltaría, obviamente. No hay cosa más democrática que el turismo, ¿vale? Y es más, como destino, todo este tipo de cliente de servicios limitados, que es una buena definición, nos va muy bien, porque nosotros como destino, uno de los retos que tenemos es cómo redistribuimos los turistas. Es decir, qué curioso es esto que dices, Pedro, porque es que no no redunda en beneficio del destino que la experiencia de ese cliente más premium de un 4 Plus, 5, luego no tenga una buena experiencia, ¿vale? Entonces, hay que redistribuir a los turistas, ¿vale? Digo que es curioso lo que estás diciendo, porque después de tantos años de hacer el programa de televisión y escuchar tantas veces, ¿no? Tenemos que subir la categoría, tenemos que... Coño, parece que lo hicimos. Ahora nos hemos pasado un poco de frenada y nos falta claro. la parte de abajo. Todos los bolsillos tienen que poder viajar, ¿no? Y muchas veces una persona que prefiere destinar menos a su cama para disfrutar más del destino, luego resulta ser mejor para el resto, ¿no? O sea que está muy bien eso. De hecho, si volvemos al debate de las marcas, creo que Francia es uno de los países con más marca en el mercado, pues, de servicios limitados, ¿no? Y entonces, al final, y hay ejemplos de establecimientos de servicios limitados con un mercado amplísimo e importante. No, y es lo que hemos dicho en varias ocasiones. El tema no es la categoría tampoco, es la calidad que propones al cliente en función del precio que estás cobrando. Y hay muchos hoteles que llamamos limited service, que está muy bien la palabra, me gusta, que proponen una experiencia fenomenal. O sea, que la calidad de lo que están proponiendo está súper bien y es lo que está buscando el cliente. No es porque sea más económico que tenga que ser malo.
Y entonces, mientras se esté haciendo bien, yo no veo ningún problema para no tener hoteles de 2 y 3 estrellas de super calidad. O sea, en el mercado hay variedad y también esto puede ayudar más en ciertos segmentos corporativos donde las empresas no dejan a los empleados viajar en hotel de 4 o de 5, ni lo hablamos. Pero algunas empresas dicen, no, la limitación es 3 estrellas o 4 estrellas, lo que sea. Entonces también es un mercado, un potencial en ese sentido. Quedan 3 minutos para terminar. Nosotros, por ejemplo, el último hotel que hemos abierto en Palma, el Palma Blanc, en junio, el hotel podía ser 5 estrellas por calidades, ¿no? Pero precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? A veces hay ejecutivos de compañías que por norma tienen no poder ir a un 5 estrellas. Entonces nosotros nos colocamos en las 4 estrellas por este motivo. La parte corporativa, como decías, puede ser un poco, ¿no?, ese detonante, porque el MICE sí que es verdad, es curioso, ¿no?, porque al final el MICE parecía que iba a tardar mucho más en recuperarse, se ha recuperado muy bien, pero se ha recuperado antes incluso el urbano, antes que el MICE. La parte, como tú dices, el corporativo juega un papel muy importante ahí. Sí, no, el corporativo es un segmento que no hay que dejar atrás, que es un segmento que es verdad que ha costado un poco recuperarse porque la gente ha cogido otras costumbres también del trabajo, pero a ver, el viaje físico, la reunión física sigue importante, seguirá teniendo mucha importancia y entonces es un segmento que se está recuperando y que se va a seguir recuperando. Nicolás, vamos a terminar, nos queda 1 minuto y medio prácticamente para una última intervención, una última reflexión de cada uno de vosotros. Nicolás, entiendo que tu análisis es que hay una gran oportunidad todavía de crecimiento ahí, pero seguramente querrás extenderlo un poquito más. 30 segundos. No, yo creo que el mercado urbano, hotelero urbano, es un mercado muy consolidado ya, que es un mercado, no te diría de futuro porque ya es de presente, y que algunos destinos lo están haciendo muy bien, como lo ha hecho Palma. Es verdad que siguen habiendo oportunidades, a lo mejor con un foco más internacional a nivel de marcas, puede ser a través de franquicia o lo que sea, y a lo mejor de diversificar un poco los segmentos de oferta que tenemos. Pero Palma ya está muy posicionado como destino urbano y está en el top de España. Gracias, Nico. Toni, ¿tu próxima apertura va a ser urbana o va a ser vacacional? Ya lo veremos cuál. No, yo volvería al producto como final de esto, ¿no? Pensamos mucho en el futuro, en el producto futuro que queremos tener, ¿no? Nos preocupa cada vez más tener establecimientos que miren pues a circularidad, a hacer las cosas mejor en todos los aspectos, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y esa es nuestra preocupación y que además pensamos contagia al resto de hoteles de nuestra compañía y esperamos que también lo haga con el resto. Nos importa más tener un buen futuro que el pasado, ¿no? Nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero sí quería, Javier, hay aperturas previstas en Palma incluso, ¿verdad? Tenemos, muy rápido. Este año tenemos 4 aperturas, de ellas JS que tú mencionabas ya abierto. Yo para finalizar te digo, Manolo, me he apuntado, Palma se ha consolidado en el segmento urbano y contribuye a la desestacionalización, Palma ya tiene identidad propia y Palma se ha convertido en la palanca del lujo. Pedro, te lo ha quitado. Todo. Yo te diría que tenemos Palma para rato. Muy bien. Pues muchas gracias a los 4, Pedro, Javier, Toni y Nicolás. Ha sido un placer teneros aquí esta noche. Esperamos que os haya resultado interesante la charla. También a ustedes esta charla. Nosotros nos despedimos aquí. Será la próxima semana, donde vamos a tratar uno de los temas que precisamente decía Javier. Vamos a tratar de los cruceros. Será el próximo jueves aquí en Hostel Tour Televisión. Hasta entonces, muchas gracias por su atención.